Hola, buenas noches. Bienvenidos a otra vez más a estos programas especiales que hacemos una vez al mes, Cineforo Católico. En esta ocasión va a tratar un tema pues muy bonito, una de las congregaciones religiosas que fueron y son pilares dentro de la iglesia, cuyos momentos históricos pues les tocó vivir un fuerte cambio dentro de estas órdenes religiosas mendicantes. En esta ocasión, pues decidimos llamarle Una rosa entre los dominicos. Esta es una plática virtual en donde casualmente, no es cierto, con toda la intención el día de hoy lo escogimos. Hoy es 8 de agosto y es precisamente el día de Santo Domingo. Entonces, pues gracias a que hayan estado en este momento para estar un rato con nosotros y conocer un poco más de esta orden religiosa. Como les hemos comentado en otras ocasiones, Cineforo Católico es un espacio para conocer a los amigos de Jesús. Creemos en la comunión de los santos como un bien en el que está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones. Esto lo dijo el Papa San Pablo VI. Entonces, bienvenidos y comenzamos. Hola, buenas noches. Sí, pues vamos a iniciar conociendo cómo surgen las primeras órdenes religiosas, pero hay un antecedente muy importante. Estas órdenes, pues Dios las permite para que se pudiera mantener el espíritu original de la iglesia, el espíritu evangélico, ya que se estaba perdiendo debido a los intereses, a las ambiciones que empezaban a tener pues muchos religiosos y mezclándose también con el poder civil. Es decir, bueno, vamos a hacer un, un breve un breve recuento de cómo eh, inicia la Iglesia Católica a ser declarada religión de Estado en Roma. Después de que cuando fue emperador Constantino, eh, muchos creen que él fue el que declaró a la Iglesia Católica como una religión de Estado, y otros comentarios así un poco más disparatados pues llegan a afirmar que Constantino fundó el cristianismo. Pero en realidad ninguna de las dos es cierto. En el año 313, Constantino promulga un edicto llamado Edicto de Milán. Esto es una ley que le da al cristianismo una tolerancia para que pudiera existir entre la población, pero no es declarada religión de Estado hasta el año 380 con Teodosio, con el emperador Teodosio, el cual declara como una religión oficial en el imperio romano. Esto viene a traer una gran cantidad de peligros, porque entre la iglesia y el poder civil empieza a establecerse una relación muy cercana que se mantendría en los próximos siglos. Y esto pues aunque esta situación paró esta persecución que hubo en los primeros 4 siglos, pues también empezó a derivar en una situación muy complicada para la iglesia, porque se empezaban a generar pues muchos intereses de orden civil, de orden terrenal. Y aquí empieza, como iglesia, aquí empezamos a tener como una desubicación, ¿verdad? De predicar el Evangelio principalmente. Entonces, pero Dios nuestro Señor permite también la aparición de varios personajes
que son llamados los padres de la Iglesia, los cuales mantienen la fe a través de los dogmas y del combate a las herejías. Y ellos son, por ejemplo, San Atanasio, San Hilario, San Basilio, San Gregorio, San Ambrosio. Y en el siglo III incluso tenemos el inicio de estas órdenes religiosas con el monacato. ¿Qué quiere decir esto? Es una vida sustentada en la vida solitaria, pero también en comunidad, a través de los monasterios. Y el primero que inicia esta etapa es San Antonio Abad en el siglo III, en el país de Egipto. Y bueno, pues aquí San Antonio Abad y junto con San Pacomio establecen una regla que les permitía empezar a establecer un alejamiento de los bienes e intereses terrenales. Ellos establecen una vida monacal o una vida sustentada, alejado del mundo a través de los monasterios, y lo ven como una forma de luchar contra el demonio y contra las pasiones. Y bueno, aparecen otros personajes como San Basilio, San Atanasio, San Martín de Tours, San Ambrosio y San Benito de Nurcia. De este San Benito de Nurcia lo vamos a retomar más adelante porque es muy importante también para la estabilidad de estas órdenes religiosas basadas en el monacato. Pero bueno, estas personas que acabamos de mencionar pues establecen una continuidad, una difusión también del Evangelio y un orden también en la vida religiosa, porque como ya habíamos comentado, pues empieza a haber una desubicación de lo que debería ser un cristiano, que es anunciar el Evangelio. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las órdenes religiosas que vamos a ver de forma particular más adelante. Pero digamos que aquí en esta época se empieza a retomar la meditación en la fe, el anuncio del Evangelio y una ortodoxia doctrinal que, como mencionábamos, ante la presencia también de herejías, pues esto mantuvo de pie la tradición de la Iglesia. Ok, vamos. Y bueno, aquí ya después de esta época en la que se empieza a establecer esta vida religiosa, pues surgen algunas órdenes ya de una forma más clara y más particular. ¿Se acuerdan de San Benito de Nurcia? Bueno, él en el siglo V o VI, me parece, establece, digamos que la orden de los benedictinos, que logran una estabilidad en su manera religiosa de vivir a través de la labranza de la tierra. Su lema era ora et labora, ora y trabaja. Es decir, a pesar de que tenían una vida monacal, una vida, digamos, apartada del mundo, pues logran una estabilidad que les permite expandirse por toda Europa hasta fundar 13 conventos, de la misma orden. Y bueno, él empieza a tener pues esa importancia en esa época, ¿no? Estamos hablando ya de la época, del inicio de la época medieval, siglo V y siglo VI. Después vienen varios cientos de años en donde los monjes benedictinos o la orden de San Benito se ve influenciada también por la ambición y por los intereses en tener propiedades y en tener cargos eclesiásticos, y empiezan a corromperse, ¿no? Digamos, como todo ser humano, si no se tiene cuidado y
un fortalecimiento de la voluntad, pues empieza a haber una falla en los valores en los valores cristianos. Entonces aparece una orden de Cluny ya en el siglo XII y en el siglo XI. Ellos regresan a una vivencia de la regla bastante estricta, basada en la oración, en la disciplina y en la liturgia. Y empiezan a tener nuevamente a recuperar esa vida religiosa. Y pues aquí no vienen aquí, pero bueno, hay una que se llama también la Orden Camáldula y la Orden Cartuja. Ellos en el siglo XI empiezan, estas órdenes son derivadas de la Orden de Cluny, y empiezan a vivir una austeridad y una vida solitaria o en comunidad, pero en donde la oración, la vida contemplativa son parte importante de su vida, ¿no? Y ahora sí, surge la orden del Cister o los cistercienses, que es el segundo hábito que tenemos de izquierda a derecha, que es de gris y blanco. Y esta orden del Cister pues la encabeza el abad Roberto Molesinos, en donde la pobreza, la sencillez y la soledad van a ser características de esta orden. Posteriormente retoma, la cabeza la retoma San Bernardo de Claravel, ¿no? Bueno, San Bernardo, lo dejamos en San Bernardo, que él también fue un doctor y originario de una familia noble, en donde empieza a denunciar también el relajamiento de la orden de Cluny. Entonces, como podemos ver, hasta este entonces, siglo XI, han pasado 600 años, surgen los benedictinos, surge la orden de Cluny, y en ambos inician perfectamente bien, pero a lo largo del tiempo empiezan a relajarse, muy similar a lo que sucedió con la orden de los carmelitas. Y bueno, es parte de la historia de la iglesia, en donde también pues hay que entenderlo como errores humanos que tienen que corregirse pues al paso del tiempo, ¿no? También surgen órdenes militares, solo las voy a mencionar. Las órdenes militares, como los hospitalarios, los templarios y los teutones, también tienen su propia función, que era principalmente atender enfermos y proteger a los peregrinos que visitaban los lugares santos, además de servir a los cristianos enfermos. Y ya estamos en el siglo XI, y del XI al XIII, que es hasta que aparecen los dominicos y los franciscanos, también órdenes mendicantes. Bueno, la orden Cartuja ya la vimos, pero antes de que aparecieran los dominicos y los franciscanos, aparece una época medieval en donde las órdenes religiosas tienen un gran auge en cuanto a generar un conocimiento del latín, de la retórica, la dialéctica, la teología medieval, incluso de la aritmética, geometría, astronomía y música. La última vez vimos a Santa Hildegarda. Bueno, pues es de esta época en donde también se da un florecimiento de las artes musicales en los monasterios religiosos. Y pues después de esta época, a la par, más bien así como muy pegadito, aparecen las órdenes mendicantes, los franciscanos. Los dominicos los voy a dejar al final, pero aparecen casi al mismo tiempo los franciscanos, encabezada por San Francisco de Asís, un italiano, en donde denuncia los abusos y estilos de vida de los monjes, y entonces él opta por vivir una vida de austeridad y de pobreza,
Em, y bueno, una característica también de las órdenes mendicantes es que ellos renuncian a toda posesión que venían arrastrando en los siglos anteriores, a posesión de tierras, de bienes, incluso de cargos eclesiásticos, y porque consideran que eso es algo que los aleja de Dios. Entonces optan por vivir de la limosna, es decir, de lo que les querían dar las personas, así de buena voluntad, y así vivir una vida de oración más intensa. Y bueno, finalmente tenemos a los dominicos. Ellos empiezan a destacar por tener una postura muy firme en cuanto a los dogmas de la doctrina de la Iglesia, para contrarrestar las herejías de los cátaros, y basándose también en la pobreza, castidad y obediencia. Predicaban el Evangelio y buscaban estar muy preparados para poder predicar, es decir, se dedican fuertemente al estudio y a la enseñanza del estudio de la teología, de la doctrina. Y pues aquí tenemos a dos personajes que van a ser soportes para la Iglesia Católica, que es Alberto Magno, San Alberto Magno, y su alumno Santo Tomás de Aquino, los cuales establecen unos pilares muy importantes en la teología ortodoxa, para poder mantener a la Iglesia Católica frente a los pensamientos heréticos. Bueno, ya Ale nos comentó un poco de lo que es la orden de predicadores, que es realmente el nombre oficial de la orden dominica. Realmente dominicos y dominicas se les llama a sus integrantes. Es un nombre establecido ante los cánones de la Iglesia, es Orden Dominicana o de Predicadores. Esta orden nace el 22 de diciembre de 1216, confirmada por el Papa Honorio III. Se funda en Toulouse, Francia. Tiene su fundador, como lo podemos ver ahí, es Santo Domingo de Guzmán, un español que estaba preocupado por lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia, por lo que estaba ocurriendo, de que solamente los obispos y algunos sacerdotes se encargaban de predicar, de enseñar al pueblo todo el evangelio, ese conocimiento. Pero ¿qué ocurrió? Él sentía que también los monjes, al igual que otras personas, tenían que inmiscuirse en eso, continuar con la predicación. Entonces, él ve esa necesidad, y ante esa necesidad surge esta orden dominicana. Ellos tienen 4 pilares. Estos 4 pilares son la oración, la comunidad, el estudio y la predicación. Decía Santo Domingo que cómo era posible que fueran a predicar cualquier sacerdote o cualquier fraile sin tener el conocimiento. Por ello es que primero se dedicaron a estudiar. Una vez que estudiaban, pues ya se iban hacia el mundo a predicar. Cuando Santo Domingo inicia su orden, solamente eran 16 frailes. Entonces les dice a ellos, dice, oigan, pues voy a necesitar que se vayan todos pues a predicar a diferentes lados. Entonces los monjes se quedan así, le dicen, oye, pero pues si nada más somos 16, no somos muchos. Dice, sí, pero es que si las semillas de trigo las dejamos en un solo lugar, se van a terminar pudriendo. Pero si las esparcimos, muchos frutos van a dar. Entonces Santo Domingo les dice esto a sus compañeros, a sus hermanos de comunidad, y ellos entienden que es cierto. Entonces, primero que nada, los manda a estudiar a París, que era la sede en ese entonces, para estudiar teología, todo lo que son doctrina católica, antes de irse a predicar.
En ese momento que surge esta orden, se da una cruzada albigense. ¿Qué es esta cruzada albigense? Bueno, eran algunas personas que tenían una herejía. Esta herejía, ¿en qué consistía? Como no conocían muy bien el evangelio, como le daban la interpretación que ellos querían, pues según su idea de los albigenses, era que todo lo bueno era espiritual y todo lo malo era lo material. Entonces llegaron a la conclusión de que si Jesús tenía un cuerpo, el cuerpo era algo material y eso material era malo, por lo tanto Jesús no era Dios. Entonces Santo Domingo dijo, no, es que tengo que ver la forma en que yo vaya junto con mis hermanos y les prediquemos a ellos para que cambien ese parecer. Entonces él en ese momento empieza a poner a trabajar a todos sus frailes y a ponerlos a estudiar. Dentro de esta orden de los predicadores, o los que conocemos como dominicos, pues ellos se manejan por la regla de San Agustín, que es amar a Dios y al prójimo. Pero además él tenía algo, él decía, el conocimiento viene del espíritu, el espíritu nos está dando el conocimiento, entonces el conocimiento viene de Dios y pues es bueno que todo el mundo lo conozca. Además, él decía que era una forma de acercarse a Dios a través del conocimiento. Esta orden dominica se caracteriza por eso, por ser, digamos que la parte intelectual en ese momento de la iglesia. O sea, los más altos estudiosos, eruditos, eran los dominicos. Tan es así que tienen alrededor de 200 y fracción de santos, como 80 y tantos beatos y algunos siervos, unos 30, 40 siervos. Esa es una de las órdenes más prolífica en cuanto a personas dedicadas a Dios y al estudio. Tan es así que también algunos de ellos son doctores de la iglesia. Entonces, pues, también sus votos, los que ellos hacían, eran 3: pobreza, estudio y predicación. Decían, no podemos tener bienes materiales, no, o sea, no vamos a dedicarnos solo a Dios y nos vamos a dedicar a estudiar y de una vez estudiados, a predicar. Las características de los dominicos. Tuvieron siempre un carácter fundamentalmente clerical. De hecho, la gran mayoría de sus miembros eran sacerdotes y poseían una sólida formación dogmática. Los dominicos fueron eminentes teólogos, lo que les daba una superioridad incontestable a todos los niveles. Su hábito, como lo conocemos, pues es blanco con su capa negra. De hecho, existen varias comunidades que son los frailes, las monjas, congregaciones, fraternidades laicales, fraternidades sacerdotales de Santo Domingo, y también está el movimiento juvenil dominicano. Hay otra situación, aquí en México, pues fue una de las primeras órdenes religiosas que vinieron junto con los españoles, al igual que los franciscanos. Aquí en CEU, en Ciudad Universitaria, pues hay una iglesia, una parroquia, que es la parroquia universitaria, que está encargada precisamente por los dominicos. Y ellos están justamente en la universidad porque ellos, como son estudiosos, se encargan de acercar a todos aquellos jóvenes, a aquellos universitarios, a el evangelio. Y no solo eso, también fomentan las vocaciones sacerdotales. Bueno, retomamos a Santo Domingo de Guzmán, su fundador, por cierto también tocayo mío de apellido, y bueno, posiblemente tenga algún nexo con Nuño de Guzmán, el conquistador del occidente de México en el siglo XVI, mediados del siglo XVI, no estoy seguro de eso, pero pues por el apellido podría ser. Bueno, Santo Domingo de Guzmán, pues es un español, nuevamente un español. Ya ven que nos hemos topado con muchos españoles. Bueno, pues aquí hay uno más, ¿no?
él pues desde niño empieza a tener una atracción y un amor muy especial hacia el Evangelio en su niñez y juventud. Estamos hablando de 1170, que es cuando nace él. Y empieza también a forjarse unas bases teológicas en su juventud para poder contrarrestar la herejía de los cátaros, en donde afirmaban que Jesús era solo hombre, es decir, le negaban su parte divina. Y en la medida en la que fue creciendo, pues tuvo una relación muy cercana con su obispo llamado Diego, y juntos empiezan a predicar en Dinamarca, bueno, en algunas partes de Europa, principalmente en Dinamarca, y empiezan, como decía Auro, a tener un enfrentamiento con los albigenses. Esta herejía que pues desde el siglo IV, bueno, desde el siglo I empezaron a proliferar, ¿no? Hablando de las herejías, y donde pues en nuestra historia hemos tenido pues personajes que han tenido que hacer frente. Pero pues en esta predicación con Diego, su obispo, empiezan a tener a desarrollar esas habilidades retóricas, de memoria, de intelectuales también, para poder exponer el Evangelio de una forma segura y convincente, ya que ellos estaban convencidos de que no se tenía que obligar a la gente a ser cristianos, sino convencerlos, y a través de la oratoria, de la teología, de las bases teológicas que les daba que se reflejaban en su predicación. Y eso hace que pues también despierten simpatías y respeto entre la población, y empiezan a tener pues muchos seguidores. Bueno, llega el punto en el que presentan un proyecto, el obispo Diego y él, al Papa en Honorio III, para poder predicar ya de una forma más, digamos que más institucional, en nombre también de la Santa Sede, ¿no? Empiezan a tener desde entonces pues una atracción, o bueno, más bien empiezan a atraer a muchos jóvenes en toda Europa, y bueno, eso los caracteriza por tener también una forma muy impetuosa de poder predicar, ¿no? O sea, la presencia de muchos jóvenes hace que esta orden sea incendiaria, como le nombran, con mucho ímpetu. Y bueno, de Santo Domingo se decía que era tierno como una mamá y fuerte como diamante. Entonces, uno de los pilares también de la historia de la Iglesia, que hizo frente a las herejías, y también se preocupó por difundir el Evangelio, retomando la fuerza de la juventud y también del estudio y el desarrollo de habilidades de la oratoria, para poder convencer a la gente y libremente pudieran adoptar la fe cristiana. Bueno, y complementando lo que dice Ale, pues Santo Domingo pues es el que recibe una visita de nuestra Madre, de la Virgen María, y se le aparece en un momento en que él rogaba mucho. Dicen que lloraba porque pues le preocupaban mucho los pecadores. Decía él: ay, me preocupan mucho los pecadores, qué va a hacer de ellos? Sobre todo porque no conocen realmente el Evangelio. Esto lo decía principalmente por los albigenses, que era la herejía más grande que había en ese momento. Entonces él le pedía mucho a su Madre del Cielo que le ayudara, que le echara la mano para que él pudiera pues convertir a toda esta gente. Entonces la Virgen se le aparece y le da el Santo Rosario, y le dice que con ello puede convertir a fomentar el rezo del Santo Rosario, y que con eso la situación va a cambiar. Y pues sí, realmente fue un parteaguas en ese momento el fomentar el rezo del Santo Rosario, pues abrió muchas puertas, y sobre todo a la conversión.
Anteriormente los monjes pues de clausura, los monacales, pues rezaban todos los salmos, los 155 salmos, pero como nada más era entre ellos, entre los monjes, pues obviamente el pueblo pues no sabía muchos de ellos leer. Entonces decían, no, pues cómo vamos a leer los 150 y tantos salmos y si nosotros queremos hacer oración. Entonces la Virgen aparece en ese momento para decir, esta es la mejor forma. Entonces ahí es donde se empieza a fundamentar y a crear el rosario como lo conocemos. En sus misterios originales, que eran 15, y los 5 luminosos, esos los añade el Papa San Juan Pablo II en el año 2002. Ya lo habíamos visto que tiene relación con la Virgen de Chiquinquirá. La Virgen de Chiquinquirá, pues fue así como que el lugar en donde el Papa fue, San Juan Pablo II, y se enamoró tanto de ella que dijo, esta aparición, no fue la de Chiquinquirá, perdón, la Virgen del Coromoto. Dice, la Virgen del Coromoto me enseña que ella es luz, que ella viene a darnos, a bautizar, a ayudar a su hijo a abrir ese camino. Entonces de ahí él crea estos misterios luminosos que conocemos. Bueno, este es el lugar donde él nació, en Caleruega, España, alrededor del año de 1170. Esa plaza pues todavía existe, ¿no? Y parte de los lugares en donde él estuvo, la casa, la escuela donde estuvo. De hecho, en la plaza principal pues se encuentra una estatua de él. Bueno, pues ahora vamos a hablar algunas de las santas de esta orden, que en realidad son muchas, son muchísimas, pero vamos a hablar de pues, las que son un poquito más conocidas. Santa Catalina de Siena es pues una de las doctoras de la Iglesia. Nace en 1347 y empiezo con una de sus frases antes de que se me vaya a pasar, pero ella dice: hay que pedir por sacerdotes y obispos, no condenarlos, dejar el juicio a mí y yo haré misericordia en ellos por tus oraciones. Este es un mensaje que le da Jesucristo. Y bueno, pues aquí creo que es algo que pues puede servir mucho para esta época en donde pues tenemos muchos sacerdotes santos, pero otros que necesitan también de nuestra ayuda para que puedan mantenerse en su vocación de sacerdotes. Entonces, pues antes de juzgarlos, pues hay que rezar por ellos para que pues en la misericordia de Dios les pueda ayudar en razón de nuestras oraciones. Bueno, Catalina de Siena es una de las doctoras de la Iglesia, lo habíamos comentado. Pues desde los 6 años tuvo una visión donde Jesús era rodeado de ángeles y le sonreía. Digamos que ese fue su primer acercamiento hacia su vida de entrega total a Jesucristo, y pues en su corazón hace un voto privado. Ella dice, pues yo no voy a hacer de nadie más que de Jesucristo. A los 12 años pues se convierte en una chica muy guapa, y su madre y hermana le invitaban a que se casara pues con alguno de los chicos que la asediaban, y ella pues se harta de esa situación y deja esa vida que ella consideraba como enfermiza para su relación con Dios, y empieza, sin embargo, con dulzura y paciencia pues sobrellevaba esa situación, pero pues ella decide entregarse a Dios a través de un compromiso con esta orden como una religiosa terciaria.
Recordemos que las órdenes mendicantes pues establecen tres tipos de religiosos: los de la orden primaria, que son los hombres; la secundaria, las mujeres; y la terciaria, que son para los laicos. Entonces, esta mujer, que era laica, pues decide adherirse a la orden dominica a través de, de esta característica, ¿no? Como terciaria de la orden. Y pues su vida se caracteriza también por servir a pobres, enfermos, y sufrir para purificar su corazón, aceptar su sufrimiento y ofrecérselo a Dios nuestro Señor. Santa Margarita de Hungría, ella pues nace en 1242, como 100 años antes, y pues ella fue incluso abadesa del convento donde estaba. El abad o la abadesa eran las personas que estaban al frente de un convento. Como les había comentado, San Antonio Abad fue el que inició, digamos, ese camino. Pues Margarita de Hungría, pues su compromiso y su vida intensa de fe la lleva a ser abadesa de su convento. Y en una época en donde también su familia, que era una familia real en ese territorio, pues empieza a sufrir el ataque de los mongoles, y esto los lleva a trasladarse a otra región, y, y en donde ella descubre que todo lo terreno, todos los bienes terrenales, pues pueden perderlos en cualquier momento. Decide no casarse y renuncia también a los lujos que su familia le proporcionaba, al grado de hacer como San Francisco de Asís, vender su ropa para ayudar a los pobres. Y bueno, ella estaba acostumbrada a hacer tareas humildes y pesadas dentro de su convento. Y bueno, hay un milagro también registrado, en donde a través de la oración ella logra que una de sus sirvientas, bueno, de las personas que servían en el convento, pues saliera de un pozo al que había caído y saliera flotando, ¿verdad? Entonces, ese era el alcance que podía tener también su oración. Y por último, del lado derecho tenemos a Juana de Asa. Ella es beata, o fue beata, madre de Santo Domingo de Guzmán. En realidad hay poca información sobre ella, pero bueno, se sabe que también nace en Castilla, igual que Santo Domingo, Castilla, España, dedicada también a ayudar pobres y necesitados, y en donde, cuando su esposo no estaba, repartía el vino en ausencia de su marido, para poder pues aliviar un poco la pobreza que había en su poblado. Ella tiene 3 hijos. El mayor fue sacerdote, dedicado a los peregrinos y a los enfermos. El segundo fue Santo Domingo de Siles. Ella decía: híjole, pues Dios me dio este regalo de tener un hijo sacerdote, no sabiendo que el tercer hijo, o sea el menor, iba a ser Santo Domingo de Guzmán, también sacerdote, y además pues fundador de esta orden. Pues su vida se caracterizó siempre por ser una persona muy alegre y generosa con las personas necesitadas, y dedicada a preparar los caminos del Señor en las personas que no le conocían. Entonces, pues vemos nuevamente que en la familia también se gesta la fe, se transmite a los hijos, como en otros casos que hemos visto, como en Santa Brígida de Suecia y su hija Catalina, Santa Mónica y su hijo San Agustín, y bueno, pues Juana de Asa y su hijo Santo Domingo de Guzmán. Y bueno, ahora nos toca el área de los hombres. Primero vamos a tocar a un paisano de la persona que estamos integrando así, porque en estos días se celebra, que es Santa Rosa de Lima. Ambos son peruanos, pero vamos a hablar de Martín de Porres, hijo de una africana, esclava, pero en ese entonces ya liberta,
y de un español. Obviamente estaba prohibido que ellos se casaran porque eran de diferentes razas y condiciones. Sin embargo, pues su mamá pues ama mucho a su padre y su padre también, y ama mucho a sus hijos. Uno de ellos pues es Martín de Porres, también tiene una hija mujer, pero ella es blanca como su padre. Entonces Martín desde pequeño tiene muchos dones. Entre ellos está la humildad, está el amor hacia los demás. En ocasiones él se quitaba de la boca el pan para dárselo a otras personas, siendo que a él no le sobraba el dinero, al contrario. También a veces se desnudaba con tal de salvar a alguien, con tal de abrigarlo, de ayudarlo. Martín, conforme va creciendo, pues tiene que agarrar un oficio, entonces entra a trabajar en una barbería. En esta barbería pues todo el mundo lo quiere porque tiene un don especial. También trabaja a la par con un dentista. El dentista pues también lo valora mucho porque la gente dice que con él no hay dolor, ¿no? Porque él hace mucha oración para que la gente no sufra. Por otro lado, pues entra también a trabajar en una botica que hacían medicamentos en base a las hierbas, y de ahí él adquiere esos conocimientos. Él desea entrar como dominico, pero él no quiere entrar como fraile. Él dice que quiere ser pues un monje menor, un donado que es, digamos que, aunque se oiga feo, es algo así como los sirvientes de los frailes. Entonces él pide entrar así, su padre se entera y pues le dice que no, que él puede por la condición que tiene, porque es gobernador de un área de Latinoamérica. Le dice, pues yo puedo hacer que tú seas un fraile, pero él decide que no sea así. Entonces él tiene infinidad de dones dados por el Espíritu Santo y por Dios. Entre ellos está la bilocación. Aparece en diferentes lugares, siendo que él jamás salió de su convento. Había gente de China, de África, que decía que él los había salvado, siendo que él nunca salió. También en ocasiones comentaban que cuando él hacía oración, sobre todo ante un Cristo, él lograba elevarse, levitaba. Entonces pues era una persona muy entregada. Al final de sus días pues él ya muere de persona mayor, pero le gustaba mucho cuidar a los enfermos. Llegó un momento en que llenaba el convento de enfermos y su padre provincial le decía, oye, pero pues es que ya no caben aquí, como que ya no puedes meter a todos. Entonces se fue a casa de su hermana, y a la hermana también la llenó de enfermos. La hermana pues fue una parte fundamental, siempre lo apoyó. Entonces ese es uno de nuestros dominicos latinoamericanos, en San Martín de Porres. Por otro lado, vamos a hablar de otro gran santo y doctor de la iglesia. Doctor pues le llama a aquellas personas, a aquellos santos que escribieron muchas cosas que ayudan a incrementar ese crecimiento en la fe. Alberto Magno. Alberto, su nombre significa familia buena. Magno, siempre le dijeron Magno porque sabía mucho, tenía un conocimiento muy amplio. Él pues era un conde, hijo de unos condes. Él era de Longen, en las orillas del Danubio. Estudió en Padua, pero decide entrar como dominico. Algo que a sus papás no les agradó. Dijeron, ¿cómo? Si tú tienes tanto dinero, ¿cómo es que te vas a meter a esto? En cierta ocasión, él, pues, vamos a conocer un poquito de que los santos no son personas, pues así súper guau, sin errores, sin nada. Al contrario, son personas que de esos errores los convirtieron en cosas buenas, al grado de que fueron amados por Dios. Y ellos amaron tanto a Dios que ahora nos permiten conocerlo a través de sus ojos. Bueno, pues Alberto un día se quiso escapar de la escuela. Era una escuela dominica. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Que al quererse fugar se encontró con la Virgen. Y la Virgen le dijo, oye, pero pues ¿a dónde vas? Dice, si tienes fe y confianza en mí, te daré una memoria prodigiosa.
y para que sepas que sí fui yo, cuando te vayas a morir, olvidarás todo lo que sabías. Él muere a los 74 años, pero nos deja 38 volúmenes sobre lógica, metafísica, matemáticas, ética, ciencias naturales, además de sermones, tratados bíblicos y teológicos. Es un buen geógrafo al grado de que él hizo los principales mapas de las cadenas montañosas de Europa en esa época. También explicó la influencia de la latitud sobre el clima y una excelente descripción física de la Tierra. Él es el santo patrono de los estudiantes, pero sobre todo los encargados de las ciencias naturales. Por último, dentro de estos santos hombres de los dominicos, pues nos encontramos a Santo Tomás de Aquino. Él nace en la localidad de Aquino en el año de 1225 en el castillo de Rocaseca, Italia. Como nos podemos dar cuenta, nació en un castillo. Entonces él, al igual que Alberto, también es hijo de un conde. Él igualmente recibe instrucciones religiosas en la abadía de Monte Cassino y en la Universidad de Nápoles. Tiene contacto con un dominico que se llama Fray Juan de San Juliano, que es el que lo empieza a encaminar sobre esta orden religiosa, al grado que él decide entrar, pero pues sus hermanos no ven bien eso, tampoco sus papás. Dicen, ¿cómo crees que vas a ser un simple fraile? Yo quiero que seas sacerdote y que te quedes aquí en Aquino y que seas el párroco. Y como él no quiso, se escapa de su casa, sus hermanos van, lo atrapan, lo encarcelan en un cuarto, lo encierran en un cuarto, pero después sus padres entienden que pues esto tiene que ser así y pues lo dejan. Él es alumno de San Alberto Magno. Obviamente, como les habíamos comentado, pues la orden de los dominicos está basada en gente que estudia mucho. Entonces, él no es la diferencia, ¿no? Alberto Magno, quien es su maestro, lo convence de la necesidad de profundizar en Aristóteles, el filósofo de la razón. La razón es el don de Dios y a él debe ordenarse. A los 32 años, Santo Tomás de Aquino llegó a ser maestro de teología de una universidad en París. Ahí él dio cátedra sobre filosofía, teología, pero a la par empezó a alternar la enseñanza con la predicación. Se convirtió en uno de los principales teólogos, al grado de que el Papa Urbano V, sabiendo que él era una persona muy inteligente, muy letrada, cuando se da el milagro de Bolsena, que ya lo vimos en Milagros Eucarísticos, que es cuando un sacerdote pues no creía en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, cuando está consagrando, la hostia empieza a sangrar y él se mancha el corporal, el que va abajo del copón, una especie de mantel. Entonces, en ese momento, cuando Urbano V se entera, le dice a Santo Tomás, tú me tienes que hacer un tratado sobre esto que está pasando. Y en base a eso, pues tenemos también la fiesta de Corpus Christi. De niño siempre se preguntó quién es Dios. Sus hermanos, pues, le decían que estaba loco, que no sabía qué era lo que quería. Él compuso 60 tratados y escritos para la iglesia, pero él aún así sentía que su conocimiento, pues, como que lo sentía vacía su alma. Hasta que un día escuchó una voz que le dijo, has hablado de mí bien, muy bien, y tendrás una recompensa. Y él le dijo, yo quiero recompensa solo a ti, Señor. Y desde ahí él abandonó los estudios y se dedicó solo a la predicación. Entonces él, pues también vemos que es otro hombre santo. Y ahora nos vamos hacia nuestro punto medular. La razón por la cual llamamos a este programa especial Una rosa entre los dominicos. Santa Rosa de Lima. ¿Dónde se localiza Lima? Pues encontramos que Lima está entre Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil. Está
en esta zona que podemos ver aquí del lado rojo, ¿no? Y para ser exactos, pues aquí tenemos una posición de donde está Lima. Ajá, aquí en esta área. Bien, ahora vamos a hablar de una mujer, Isabel Flores de Oliva. Ese era su nombre real de nuestra querida Rosa. El nombre de Rosa lo adquiere porque su mamá decía que tenía una piel tan rosada y tan suave como la de un pétalo de una rosa. Por eso es que la llaman Rosa, pero su nombre real es Isabel. Ella nace en Lima, Perú, en el año de 1586. Sus papás eran Gaspar de Flores y María de Oliva. Ella decide tomar como modelo a Santa Catalina de Siena. Esta mujer terciaria, como ya nos había comentado Ale, ella pues decide tomarla así. Como es muy hermosa, un día sus papás le regalan una corona de guirnaldas y le dice a Rosa, le dice a su mamá, hija, quiero que uses esta corona, porque te vas a ver muy bonita y te voy a presentar a unos amigos. Entonces ella, cuando escucha la palabra bonita, dice, no, eso no es bueno para Dios, porque yo quiero dedicarme a Dios. Y su mamá le dijo, oye hija, pero es que no, tú eres tan bonita que debes de casarte, tener una familia, hacer tantas cosas. Y entonces ella lo que hace al ponerse esta corona de flores, intencionalmente se clava las espinas en la cabeza, al grado de que se desmaya. Su mamá lo consideraba como una entrega hacia Dios. También algún día vamos a ver hasta qué grado ella amaba tanto a Dios, que un día alguien le dice, oye, tienes unas manos muy bonitas. Y ella agarra en ese momento y va hacia el barro, hacia la tierra, y se empieza a lastimárselas al grado de que en toda su vida no puede volver a tocarse pues las manos de tan ¿cómo se llama? Tan dañadas que le quedan. En cuanto a su cara, pues ella un día a su mamá, cuando le dijo que tiene la piel muy bonita, le dijo, como que está muy bonita. Entonces va y toca pimiento, que era como muy picoso, y se empieza a restregar la cara de tal forma que se le enrojece. Pero pues ella considera que en su camino no es casarse y que la belleza puede elevar su orgullo. Entonces ella le pide mucho a Dios que le diga qué es lo que quiere de ella. Y un día, orando en un oratorio que tenían en su casa, la Virgen le dice, tienes que dedicarte a mí, tienes que dedicarte a predicar y a ensalzar a mi hijo. Entonces, desde ese momento ella decide que ya no quiere ella ser del mundo, algo que sus papás no entienden. Ella manda a construir una cabaña en su casa para dedicarse a hacer oración. Pero en esta iglesia, pues ella un día en el oratorio se encuentra de rodillas y le pide a Dios, Dios, yo quiero irme con las hermanas agustinas. Si tú quieres que yo sea religiosa agustina, pues mándame una señal. Pero en ese momento, cuando ella termina de hacer oración, trata de levantarse y sus piernas parecen adheridas al piso. Llega uno de sus hermanos y le dice, Rosa, ¿qué te pasa? No, pues es que no me puedo parar. Entonces tratan de pararla y parece adherida al piso. Ella interpreta eso como que Dios no quiere que sea una religiosa, sino que ella sea una laica consagrada. Entonces, cuando ella en ese momento asimila esa situación, le dice a Dios y a la Virgen, oye, entonces ustedes lo que quieren es que yo sea una virgen consagrada, pues así será. Cuando dice estas palabras se puede levantar sin ningún problema. Pero ella no sabe de la existencia de la parte de los terciarios, que como ya nos comentó Ale,
pueden ser personas laicas que se consagran a Dios. Entonces ella todos los días pide que si va a ser religiosa, en el caso de consagración como terciaria, pues que le indique Dios en qué orden es en la que tiene que entrar. Todos los días, a raíz de esa petición, se posa sobre ella una mariposa color blanco con negro. Entonces ella dice, no, pues entonces tengo que buscar una orden que tenga estos colores, sus hábitos, y encuentra a los dominicos. Entonces ella va y le platica a sus papás pues no muy a gusto con ello, pues le dicen, pues si tú quieres, pues adelante. A partir de ese día, ella porta un hábito dominico sin ser religiosa, era laica, al igual que Santa Catalina de Siena, y desde ahí empieza ella a trabajar. Ella también va mucho con los enfermos, ayuda, solo sale de su casa para ir a los hospitales, solo sale de su casa para ir a misa. El resto del día se la pasa haciendo oración en la cabaña que construyó en el fondo de su casa y a cultivar rosas. Ella se dedica mucho a esta cultivación de las rosas. Pero a la vez a ella le ataca mucho el demonio. Ella dice que el demonio la ataca en diferentes formas, al grado de que un día, pues ella decide tomar pues una especie de ofrenda a Dios, como durmiendo en una cama de madera y tomando como almohada un tronco, algo bastante incómodo. A lo cual un día dice, ya me hartó, no voy a seguir usando esto. Cuando escucho una voz que le dice, mi cruz será mucho más pesada y más cruel que todo lo que estás haciendo. Entonces en ese momento Rosa entiende que debe de ofrecer más estos sacrificios a Dios. Pero el demonio la ataca a tal grado que un día ella odia la oración y empieza a aborrecerla y dice, estoy harta, no quiero orar más, ¿de qué sirve rezarle tanto a Dios si Dios no me escucha? Entonces, en ese momento, ella le dice a Dios, Señor, ¿y a dónde estás cuando me dejas sola en estas tempestades? Cuando empiezo a odiarte, cuando empiezo a odiar la oración. Y en ese momento escuchó una voz que le dijo, yo no me he ido lejos, estaba en tu espíritu dirigiendo todo para que la barquilla de tu alma no sucumbiera en medio de la tempestad. O sea, él le enseña que todo esto que ella está padeciendo son pruebas para que ella lo ame más. Y tan es así que ella le dice, pues yo te amo y mándame todo el sufrimiento que tú quieras, pero de la misma forma también mándame todo tu amor. Entonces ella, hasta dónde era su espíritu, tan noble, tan amante de Dios, al grado de decir y abandonarse y decirle, Dios, hazme lo que quieras, pero también dame muestras de ese amor. Ella comienza a enfermarse. Durante mucho tiempo ella pues ayunaba, solo comía lo necesario, pero surge una enfermedad que le empieza a ir en decremento, a sentirse mal, a postrarse en una cama. Sus últimos días los pasa en la casa de una señora que le agarró mucha estimación y todos los días ella decía, yo me voy a ir a casa de mi Redentor Jesucristo en la fiesta de San Bartolomé, un 24 de agosto. Todos le decían, no, Rosa, ¿cómo crees? Eres muy joven. Pues sí, ella muere a los 31 años, precisamente un 24 de agosto en el año de 1617, en la fiesta de San Bartolomé. Entonces, esta pequeña Rosa de Dios nos enseña que cualquier sacrificio que uno haga por amor a Dios será recompensado. Y tan es así que a ella pues le permitió vivir tantas cosas que ella le llamaba sufrimientos a cambio de la conversión de los pecadores y de algunos pues milagros
que se le atribuyeron a ella en vida. De hecho, en cierta ocasión, Martín de Porres la encontró y le dijo: no va a haber más rosa más grande en Lima que esta. Y ella pues se sorprendió de lo que le había dicho. Entonces hoy conocimos a esta rosa de Dios, que nos enseñó un acercamiento más hacia el sufrimiento, pero ese sufrimiento por amor y entrega a Dios. Y por último, pues como ya tenemos ya un rato recomendando, pues hacemos nuestras recomendaciones del mes. En el área de películas, hay varias películas sobre Martín de Porres. Una muy buena se llama Un mulato llamado Martín, en donde pues retratan muy bien momento a momento de Martín de Porres desde que es un niño. Es una película con mucho sentimiento. De hecho, René Muñoz es el actor, y él precisamente sale también en la serie basada en San Martín de Porres. Entonces, si pueden localizarla en YouTube, pues ahí está. Y también en algunas partes de televisión abierta la repiten constantemente. Otra película que también les recomiendo es Santa Rosa de Lima. Este es de 1942, es española. Es muy buena, pero sí es un poco lenta. Hay un problema en cuanto al audio, pero sí nos retrata mucho cada uno de los instantes que ella vivió. Sin embargo, yo encontré en otro lugar, está en Facebook. Busquen la página que se llama Cómo ser soltera católica. Esta página transmitió una película de Santa Rosa de Lima de los años 60, y esta fue del 29 de julio de 2018, esa publicación. Entonces, si la pueden localizar, pues también es muy buena. Nos lleva hacia los últimos días o los últimos años a partir de que ella decide ser una laica consagrada. Entonces, si la pueden localizar, pues ya les dije, es en el Facebook de Cómo ser soltera católica. Y por último, Domingo, Luz de la Iglesia. Esta es una película que se encuentra en YouTube, que también es muy buena. En esta nos deja ver todo ese amor que tenía Santo Domingo a la Virgen. Entonces, ahí tienen esas 3 recomendaciones de películas. Ojalá y puedan ver alguna, o las 3 o las 4 con la que les dije que está en Facebook. Y por último, las recomendaciones en cuanto a libros. Bueno, pues tenemos pues 2 libros muy buenos. El primero, San Martín de Porres, sobre su vida. De hecho, este libro es la base también para que la película anterior de Un mulato llamado Martín se pudiera realizar. Es un libro pues muy cortito. De hecho, lo voy a presentar aquí el libro físico. Bueno, lo voy a poner aquí. Está muy accesible para que se lo lleven. Ya no digo en el metro porque es más peligroso, pero para que se lo lleven a donde puedan pues tener un espacio de una lectura muy, muy rica, ¿no? Y la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino es un libro, les confieso que no lo he leído, pero es base para entender mejor las bases teológicas, las bases de la teología medieval cristiana, caracterizado sobre todo por tener una ortodoxia sustentada en las tradiciones de la Iglesia, y en el que pues la gran parte de nuestra doctrina actual pues se basa en esta obra, que, como ya vimos, es producto de pues 2 eminencias, y me atrevo a decir de 2 eminencias porque Santo Tomás de Aquino, pues todo lo que sabe, todo lo que supo, gran parte de todo lo que aprendió pues fue gracias a San Ambrosio, San Alberto Magno. Y
Y bueno, una época en donde pues el conocimiento también dentro de la iglesia y no solo en la teología pues se da a flor de piel para aquellos que en la época medieval era oscura para la humanidad. Bueno, pues estas son pruebas de que también había un florecimiento de conocimiento no solo teológico sino también artístico, cultural y arquitectónico muy interesantes, ¿no? Que incluso los estudios teológicos de Santo Tomás y San Alberto pues dan paso también para la fundación de varias universidades europeas, entre ellas la de Oxford, la de París, Salamanca en España, que a la postre sería el modelo que impregnaría la educación universitaria aquí en México y posteriormente se fundaría la UNAM, en la Universidad Pontificia de México. Y nada más por último y comentario así añadido a este libro de San Martín de Porres. En este libro se encuentra toda su biografía, pero también se encuentra parte de lo que narraron los testigos, los que vivieron este acontecimiento, los que lo conocieron, familiares, amigos, sacerdotes, frailes, que fueron parte del apositio. El apositio, que es el lugar escrito en donde viene todo el seguimiento que se le da para su beatificación y posterior canonización. Entonces ahí podemos ver cosas reales de su biografía. Entonces, bueno, les agradecemos por estar esta noche. Y solo algo, Santo Domingo de Guzmán, como vimos, fue el principal promotor del Santo Rosario, tan es así que la Virgen se lo dijo directito. Entonces les queremos recomendar este libro del Poder del Rosario. Sí, es un libro muy accesible, concreto, y que nos da pues un recuento muy pues muy entendible de muchos acontecimientos milagrosos y también de devoción intensa e histórica del poder del Santo Rosario. Cuenta un poco también sobre cómo la Virgen María empieza a dar sus mensajes en París, después en La Salette, en Pontmain y en París. Y pues para todas aquellas personas que gustan de rezar el rosario y enterarse de algunos acontecimientos históricos, creo que este es el adecuado, porque también nos presenta una serie de acontecimientos milagrosos y otros devocionales también, de personas que se han beneficiado con el rezo del rosario. Es muy breve y ojalá lo puedan conseguir. Les cuesta como unos 30 pesos más o menos. Bueno, entonces ahora sí les agradecemos el que hayan estado con nosotros para conocer un poco más de todos estos santos dominicos y de nuestra querida Rosa de Lima. Acordémonos que hoy es el día de Santo Domingo y el 24 es el día de Santa Rosa de Lima. Vamos a hacer nuestra oración final. Santo Padre Domingo, llamado desde siempre luz de la Iglesia y Maestro de la verdad, con gran confianza nos dirigimos a ti. Te rogamos nos obtengas la gracia de comprender la voluntad del Señor, la fuerza de seguir sus caminos, dejándonos guiar por la sabiduría que viene de lo alto, y la serenidad del espíritu que solo en Dios puede encontrar su paz. Le confiamos a todos los que se han alejado de la Iglesia, que puedan recuperar la luz de la fe, el consuelo de la esperanza y la alegría del amor que se nos da. Intercede sobre todo por los jóvenes que encuentran en Cristo el modelo ideal del hombre nuevo, y en su Evangelio la luz que orienta en el camino de la vida. Confiamos en tu ayuda, Santo Padre Domingo, y en la de los intercesores de la orden que la providencia ha querido para un servicio de caridad en la verdad, en beneficio de toda la humanidad. Amén.
Bueno, ahora sí los dejamos por unos instantes, los que gusten, pues seguirnos ahorita, pues acuérdense que estamos haciendo un novenario para todas las personas que hayan fallecido o que estén enfermas en este momento. Pues los invitamos a que se queden con nosotros, solamente unos 5 minutos en lo que preparamos todo y continuamos con el tercer día del novenario por los enfermos y difuntos. Gracias y buenas noches.